Ya amigos, comenzamos entonces con la construcción de la Flower Pot un poquito más pro. ¿Qué vamos a necesitar? Un trozo de tubo de 25 milímetros, es más o menos como un metro este. Yo usé de este que se usa para electricidad en realidad, lo que tenga disponible. 25 milímetros entonces, ahí, 25 milímetros, un metro aproximadamente. Y este también es para electricidad, pero este es de 40 milímetros. Esto es como un metro 10 aproximadamente. Puede usar ese que se usa para cafeterías, el de color azulito, o el de color verde, da lo mismo en realidad. Dos tapitas, estas tapitas que son de tapa ciega, le llaman para terminar las instalaciones estas, específicamente estas de 40 milímetros, ¿no es cierto? Que esta es para después poner aquí en el extremo. ¿Qué más vamos a necesitar? 3 tornillos de rosca cortitos, no es necesario que sean muy grandes. Estos tornillos, la finalidad es para después poder ponerlo ahí, ¿no es cierto? Para atornillar el conector SO239 que vamos a tener que utilizar. 3 tornillos de ese tipo, más un tornillo de este tipo, de hilo fino, ¿no es cierto?, que tenga su correspondiente tuerca. Y un terminal de estos, terminal de argolla le llaman algunos. El conector ya lo mencioné, el SO239. Vamos a necesitar 2 metros de cable coaxial RG58. Y bueno, este es un trocito de cualquier tipo de hilo. Este es un trozo de hilo plástico, en realidad, esa caña, mopita, no me recuerdo cómo le llaman. Más la herramienta básica, ¿no es cierto? Un poquito de soldadura, la wincha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para construir esta antena que, hablan harto de ella, no me voy a referir mucho en realidad a la parte técnica, pero básicamente esto es un dipolo. Es un dipolo. Si nosotros tomamos la típica fórmula 142.5, recordar que esto corresponde a la media longitud de onda, descontándole el 5%. ¿No es cierto? O sea, 150, que es la mitad de la velocidad de la propagación de la luz en forma simplificada, y le restamos el 5%, que ese 5% ustedes saben que corresponde a las pérdidas que se producen en la señal, en la velocidad de la señal, porque está siendo guiada, ¿no es cierto? Está siendo introducida en un medio físico. Entonces la velocidad de propagación es más lenta con respecto a cuando se propaga por el espacio. Entonces, ese 42.5 corresponde a la mitad de la velocidad de propagación de la luz, simplificada obviamente, menos el 5%. Para que se recuerde de dónde viene este 142.5. Entonces, ese dividido en la frecuencia que vamos a trabajar, que voy a poner yo 146 MHz, ¿no es cierto? Eso nos va a dar como resultado 0.97 metros, ¿no es cierto? Eso sería la medida física de la antena. Y si esto lo dividimos por 2, ¿no es cierto?, porque vamos a trabajar con una antena que básicamente es un dipolo, nos va a dar como resultado 0, está mala mi mesa ahí, 0,48, ¿no es cierto? Entonces la Flower Pot, o sea, básicamente esta antena tiene que medir 48 centímetros ahí y 48 centímetros acá. Es un dipolo, ¿no es cierto?
pero su estructura, donde se utiliza el mismo cable coaxial, produce algunos fenómenos, ¿no es cierto? Recordar que en la Flower Pot ese primer pedacito de arriba es el cable vivo del coaxial, y este otro trozo de acá abajo es la malla. Entonces esta antena básicamente se comienza alimentando desde acá y no desde el centro. Por eso hay ciertas modificaciones muy elementales, muy básicas, sí. Esta antena debería quedar en los 46 centímetros aproximadamente ahí, y aquí debería quedar como en 45 centímetros. Entonces ya, nada más de eso de matemática, pero para que se entienda que esta antena es básicamente un dipolo. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a partir modificando una de estas tapitas. Estas, recordar que vienen de esta manera cuando uno las compra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la medida del SO239 y vamos a perforar tanto el montaje, ¿no es cierto?, donde se atornilla, que sean las perforaciones un poquito más pequeñitas, pues, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de tornillo que usted tenga. Y en el centro perforamos para que esta pieza pase completamente al otro extremo, ¿no es cierto? Aquí vamos a conectar el cable vivo del coaxial, y en esta piececita que le había mencionado, en terminal de argolla, que lo vamos a poner por ahí, montado en un tornillo, por ahí vamos a soldar la malla. Entonces aquí va a quedar vivo el coaxial y la malla del coaxial, y después atornillamos solamente. El tubo yo lo corté así, le hice esa boquilla ahí, ¿no es cierto?, y dos perforaciones que están separadas 5 centímetros de centro a centro. Están separadas 5 centímetros esas dos perforaciones. ¿Para qué le hice esa boquilla? ¿No es cierto? Esto va a calzar aquí, en esa posición, para que no me molesten los tornillitos que están acá. Entonces yo fui, calenté esta pieza, monté el SO239 con su tornillo y todo, y después la acomodé de alguna manera ahí para que obtuviese la forma y no quedara montada sobre los tornillos o hacia un extremo o hacia el otro extremo. La idea mía es que quede centrada justo ahí. Entonces los mismos tornillitos van a ser como de soporte para que esto no juegue adentro con movimientos, ¿no es cierto? ¿Y qué más hice? Bueno, en ese extremo ya les mencioné, yo le hice esa ranurita para que pueda pasar el cable coaxial, la malla para que pueda salir y ser atornillada. Ahí vamos a hacer la bobina de choque, que son 9 espiras del mismo cable coaxial. Y por dentro, por acá por dentro, va a venir el cable coaxial hasta el extremo de acá. Y aquí yo hice esa pequeña perforación para poder amarrarlo, ¿cierto? Porque es típico ahí en todos los videos que andan dando vuelta, amarran la puntita del cable coaxial del vivo y después lo tiran hacia arriba y la amarran para que también no ande latigando adentro, no ande haciendo cosas que no debe. Entonces eso sería la primera parte que vamos a hacer. Yo voy a empezar a armar y voy a ir mencionando ahí el procedimiento. Ya, aquí yo monté el SO239 y voy a proceder a poner los tornillitos roscalata para que esta pieza se sostenga. Como les mencionaba, las perforaciones que tiene que llevar abajo el plástico tienen que ser un poquito más pequeñitas que el diámetro del tornillo, con la idea de que esto se sostenga ahí firmemente. Ahí, como es plástico obviamente no podemos darle mucho apriete, pero más o menos va a quedar como eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a poner el tornillito que tiene el hilo fino ahí.
y posteriormente vamos a montar el terminal de ojo o de anillo. Ponemos la tuerca, vamos a poner la tuerca ahí, ahí, y vamos a apretar. Yo voy a tratar de dejarlo de esa manera para que la malla quede lo más próxima al cable vivo, y ahí voy a dar el apriete final. Ahí. Entonces después soldamos el cable vivo del coaxial y acá en el terminal de anillo vamos a soldar la malla. Entonces ahora con el cable coaxial yo voy a deschaquetar aquí. Lo estoy haciendo lo bruto en realidad. Aquí hay herramientas especiales para hacer esto, pero en general todos no tienen esa herramienta, así que por eso lo hice con el cuchillo. Vamos a abrir aquí 1 centímetro aproximadamente. Vamos a separar la malla hacia donde corresponda, toda la mallita junta. Le vamos a quitar este aislante, o sea, perdón, este papelito metalizado, ¿no es cierto?, que la hace de blindaje. Aquí lo mismo, vamos a abrir ahí un par de milímetros sacando el aislante interno y después vamos a estañar esto. Ya, una vez estañado, vamos a proceder a soldarlo. Que quede una cosa como esta, ¿no es cierto? Dejé el cable vivo en el centro y la malla en el terminal. Entonces, una vez hecho el trabajo que les mencionaba, el vivo del coaxial en el centro, la malla en el exterior, vamos a tomar el cable coaxial por el otro extremo y ahora vamos a hacer uso de estos hoyitos, estas perforaciones que yo había realizado. Esta perforación tiene que tener más o menos como 6 milímetros, va a depender de la calidad y grosor del cable que ustedes usen. La idea es que pase el coaxial, ¿no es cierto?, sin dificultad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El extremo del cable coaxial, de alguna manera nosotros nos vamos a ingeniar y vamos a hacer que entre aquí de esa manera, ¿no es cierto? Y la idea es que pase todo el cable coaxial por aquí. Una vez hecho eso, entonces dije, una vez que ya recorrimos todo el cable por el hoyito, ¿no es cierto?, vamos a terminar de hacer este trabajito aquí, de tirar todo el cablecito. Yo lo voy a hacer que calce con la tuerca, porque recordar que yo le hice esa ranura ahí para que la tuerca interior, no sé si se alcanza, para que esa tuerca no cabecee aquí con el tubo. Entonces ahí, entonces queda firme, si se dan cuenta, sin necesidad de atornillarlo o ninguna cosa, eso queda firme. Y una vez hecho esto, lo que vamos a comenzar es hacer la trampa que lleva aquí, ¿no es cierto? Hay que hacer 9 vueltas, ¿no es cierto? Yo parto aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 llevamos hasta ahí, 8 y 9. Ahí estarían las 9 vueltas del choque de RF. Entonces, si ustedes se fijan, calza justo con la perforación que yo tengo. Aquí,
justamente aquí yo voy a poner algún tipo de marquita. Esa no se nota, yo le voy a poner un pedacito de cinta aisladora, porque aquí vamos a hacer otro procedimiento antes de pasar el cable coaxial hacia adentro. Ahí le puse la marquita, ¿no es cierto? Después de las 9 vueltas, recordad que partimos contando aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ahí le puse la marquita. ¿Y qué vamos a hacer? Desde esa marquita hacia acá vamos a medir 44,7 o 45 centímetros, como usted quiera. Entonces de esta marquita hasta acá vamos a medir, en mi caso yo lo voy a hacer a 44,7 centímetros. Bueno, entonces ya medí, ¿no es cierto? El término de la bobina, ¿se recuerdan? Aquí se me desenredó obviamente porque estoy tomando las medidas primero, pero desde aquí hasta acá tiene que medir 44,7 y aprovechar inmediatamente desde aquí, marcar a 45,7 centímetros, que va a ser la otra parte de la antena. Y aquí hay que cortar. Aquí cortamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el cuchillito vamos a cortar la chaqueta, con cuidadito solamente la chaqueta. Entonces la idea es sacar toda la chaqueta más la malla. Eso. Eso, lo dejamos de esa manera y aquí empezamos a cortar con mucho cuidado, cosa que salga solamente la malla. Ir cortando de a poquito ahí los hilitos. ¿No es cierto? Hasta que se salga toda la malla. Sin pasar hacia adentro, sin cortar la parte aislante del vivo del cable coaxial. Ahí. Ahí quedó algo de malla, ahí. Entonces le corta todos los alambrecitos delgaditos de la malla. Ahí quedaron otros. Y después sacar la malla. Sacar la malla completamente. Y este papelito, que también funciona como un separador ahí para el ruido, también lo eliminamos. Ahí. Entonces nos va a quedar de esa manera. Aquí en el extremo, con alguna técnica, no sé, puede ser una barra plástico o algún otro dispositivo que sea aislante, obviamente, usted le hace un nudito con el hilo que tiene disponible. Entonces vamos a despejar un poco aquí. Una vez despejado el lugar de trabajo, vamos a empezar a ensamblar. Entonces lo que tenemos que hacer aquí ahora es contar las 9 vueltecitas. Vamos a hacerlo todo de nuevo esto. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, justo ahí. Esto tiene que quedar apretadito y juntito. Entonces yo lo que voy a utilizar aquí para sostener un poco esto es un poco de wincha aisladora nomás, para que no se me desarme y poder proseguir con la otra etapa. Ahí bien estiradita. Si usted la quiere hacer más pro, podría comprar funda termorretráctil. Quedaría impresionante. Entonces ahí tenemos la perforación.
Yo tengo ya amarrado el hilo, aquí le puse un pedacito de cinta, también podría ser funda termorretráctil o una barra plástica, eso es indiferente. Entonces vamos a meter este hilito por aquí y vamos a recorrer todo esto hasta que salga al otro extremo. Eso. Ahí estaríamos. Entonces en el otro extremo, ahí tenemos el hilo. ¿No es cierto? La antena ya quedó al interior. Ahí. Y aquí voy a terminar de ponerle un pedacito de wincha para que esto no se devuelva. Ahí. Entonces ya tenemos el choque. Está soldado ahí adentro. Y en el otro extremo, bueno, por dentro ya tenemos la antena. Y aquí lo único que vamos a hacer va a ser pasar el hilito por el hoyito que está aquí arriba. Eso. Y esto es solamente para mantener erguida la antena. No tiene ninguna otra finalidad. Entonces, si a usted se le ocurre otro sistema, bienvenido sea, pues. Puede aportar ahí con la idea a lo mejor para que los amigos empiecen a modificarla y hacer que la antena sea un poquito más profesional. Esta es una antena buena, oiga. ¿Por qué? ¿Por qué buena desde mi punto de vista? Porque es una antena que tiene muy poca ganancia, no tiene ganancia prácticamente. Entonces es una antena que se comporta omnidireccional. Y eso es bueno. Es bueno en ciertos aspectos cuando nosotros queremos irradiar hacia todos lados. A menos que estemos buscando hacer contacto a larga distancia, tipo de X, entonces ahí necesitamos antenas con una ganancia elevada, como por ejemplo la antena Yagi. Mientras más elementos tenga esa antena, va a tener mucha más ganancia y va a ser mucho más direccional. Pero eso va a depender ahí del gusto de cada uno. Esta antena, como les mencioné, es una antena de prácticamente nula ganancia, porque insisto, es un dipolo. Por lo tanto se comporta absolutamente omnidireccional. Por eso muchos dicen, oye, pero si me escuchan en todos lados. Claro, porque el diagrama de radiación que tiene, o el lóbulo de radiación, es prácticamente en 360 grados. Ahí tenemos entonces, ¿ves? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este tubito? Vamos a calcular el inicio. A ver, esta otra parte está más planita. Vamos a calcular hasta dónde va a embutir aquí y le vamos a hacer un corte justo ahí. Miren, entonces ya corté el tubo, voy a ponerlo aquí. Yo lo calculé ahí, lo puse más o menos a tope, dejé un par de milímetros ahí y corté prácticamente a la medida ya. Entonces, ¿cuál es la idea de esto ahora? Trate de conseguirse un trozo de esto, este tipo de espumita que lo usan para los embalajes, ¿no es cierto? Que en todas partes tenemos un poco. Cortamos unos trocitos así como estos, los que usted estime conveniente, 2, 3, 4. ¿Y cuál es la idea de ello? Con el cuchillo cartonero, usted va a empezar a cortar aquí, más o menos a la medida del tubo de 25 milímetros de este. Y vamos a usar esto como una especie de separador o retenedor, no sé cómo quiera llamarlo usted, para que los tubos no estén golpeándose internamente, ¿no es cierto? Porque eso va a suceder. Lo más probable que va a suceder con el viento, porque esta antena va a quedar en el exterior.
entonces va a suceder eso. Este lo vamos a guardar, les voy a explicar para qué. Entonces, que nos quede de esa manera, le vamos a cortar las puntitas. Vamos a cortar estas puntitas para que no estorben. De esa manera. Entonces yo tengo dos hechos. Voy a introducir uno aquí, ¿no es cierto? Hasta acá, hasta el final. Podríamos poner otro aquí intermedio pegado y el otro después lo ponemos en el otro extremo. Y estos trocitos que nos quedaron los vamos a introducir aquí, ¿cierto? Al interior de la antena, y con algún aparatito los vamos a empujar hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. La idea es que quedaran también uno por allá, uno por aquí, que quedara uno acá en el centro y el otro que quedara por aquí, para que el coaxial adentro se mantenga firme y no esté latigueando. Entonces creo que se comprende la idea. Yo ya puse uno ahí, ¿no es cierto? Uno para el exterior. Entonces lo voy a introducir aquí, ¿no es cierto? Y lo vamos a moldar. Y después empujamos. Fíjese que la bobina entra pero casi precisa. Entonces aquí obviamente antes de hacer esto hay que poner el pegamento, pero les recomiendo primero monte tal como estaba haciendo yo, haga las pruebas, si es necesario hacer alguna calibración la hace y después echa el pegamento aquí. Entonces una vez calibrada, yo en el otro extremo ahora de la antena también voy a hacer la misma pega aquí, a ver si se alcanza a ver. Voy a centrar el tubo y voy a poner este separador para evitar, como les digo, de que el tubo interior se ande golpeando y produzca bulla y cambie las condiciones de funcionamiento de la antena. Entonces, si se ven, miren, el tubo queda centradito y queda súper firme. Entonces ya no hay ningún tipo de golpeteo internamente con los elementos de la antena. Y por último, el tapón del otro extremo, ¿no es cierto? Ahí y acá. Entonces ahí estaría la flower pot un poquito más profesional. Esto usted lo puede pintar blanco, ¿no es cierto? Podría ser una pintura que soporte la humedad, que soporte el calor, etcétera. Y después aquí usted ya tiene que diseñar algún sistema para montarlo al mástil. Pueden ser un par de abrazaderas o podría ser estos pernos de nu, 2 pernos de nu para atornillarlo aquí al mástil. Y se va a quedar con una antena, pero que cualquiera va a creer que es hecha en fábrica. Así que amigos, espero que le ayude un poquito esto. Cualquier comentario ahí, cualquier idea que se le ocurra, me la hacen saber para poder ir mejorando esto. Así que un gusto, nos encontramos cualquier otra. Esta es la Charlie Alfa 3 Sierra Kilo Quebec con la Flower Pot un poquito más pro.